Final de nuestro programa de hoy, abordando muchas de las cuestiones que tienen que ver con el comercio internacional, que tienen que ver con la Argentina y que tienen que ver también con esa mirada que nuestro país empieza a tener hacia el sudeste asiático, en particular a los países que están creciendo, que se están desarrollando cada vez más. Y por eso está en línea el licenciado Sergio Cesarín, es coordinador del Centro de Estudios de Asia, Pacífico, India, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, queriendo entender un poquito más de esto de Argentina, posicionándose con esta mirada hacia el sudeste asiático, ¿cómo lo está viendo usted? Bueno, me parece que es muy importante desde el punto de vista de los ajustes en cuestiones de inserción económica internacional de la Argentina. Creo que es evidente que si existe un desplazamiento de la riqueza mundial hacia el Pacífico, hacia el Pacífico, ¿no es cierto?, tanto hacia China, bueno, Japón obviamente consolidado ya como la tercera economía del mundo, Corea y las 10 economías del sudeste de Asia, hasta podemos incluir India. Mirar ese escenario, tanto presente como futuro, en términos económicos, hace que la Argentina tenga que virar gran parte de sus capacidades exportadoras y de su sistema de producción hacia lo que es la actual y proyectada demanda tanto agroalimentaria como de servicios que estas economías pueden generar con los años por venir. Buenos días, Sergio. Mónica de Michelis te saluda. Hola, Mónica. Bueno, la verdad que con ganas de hablar contigo porque hay preguntas como esta. ¿Qué es para la Argentina, diplomáticamente hablando, más simbólico o es realmente una posibilidad concreta de mostrarse? Es diplomáticamente importante, es una exposición de alto perfil que la Argentina hace a nivel internacional. Nosotros necesitamos recuperar de alguna manera cierta imagen exterior que, bueno, al menos nos muestre como capaces de realizar ciertas cosas con eficiencia y con gran capacidad. Uh-huh. De todas maneras, evidentemente no hay una traslación directa de esta imagen en términos concretos. Es decir, el día lunes cuando abran los mercados no va a haber grandes variaciones del riesgo país, veremos cómo las acciones argentinas se manejan en Wall Street, o de alguna manera difícilmente cambien los escenarios de incertidumbre que de alguna manera las consultoras internacionales plantean sobre la capacidad financiera de la Argentina hacia del 2020 en adelante. Pero el hecho de establecer contacto directo con los líderes, de proponer alguna agenda de trabajo que sirva para a partir de ahí construir una agenda de negociaciones, de proyectos conjuntos, de integración productiva, de visitas de misiones comerciales que vienen, los pasillos pueden surgir, son puntos importantes. Hoy, de todas maneras, es muy difícil medir esto en términos concretos, pero bueno, en el caso de China hay una manifestación muy clara de que ese interés persiste y se intensificará. Yo creo que en el caso, por ejemplo, pasa poco desapercibido, pero dentro del G20 nos visita el presidente de Indonesia. Indonesia es uno de los países que más se muestra permeable a la importación de productos argentinos. Entonces, bueno, Japón lo mismo, un socio inversor importante. Entonces yo creo que este juego en principio aparece un poco difuso y más simbólico, pero es de esperar que tenga lo más rápido posible efectos bien concretos. Uh-huh. Con respecto a lo que significa el presidente, digamos, y el tipo de liderazgo que lleva adelante, que es un liderazgo neutral, dicen algunos. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es positivo para cerrar negociaciones, para cerrar convenios? ¿Cómo lo estarías viendo? Yo creo que sí, yo creo que en este sentido la Argentina, me parece que por el poder que tenemos, por el poder relativo que tenemos, por nuestras capacidades, por nuestros problemas, inconvenientes que tenemos, algunas restricciones en el frente externo, pendientes cuestiones de agenda a nivel interno que tienen que ver con un profundo proceso de reconversión industrial o económico, con cuestiones que nos muestran ante el mundo como, bueno, que estamos trabajando, tratando de transparentar procesos
de disminuir, mejor dicho, los niveles de corrupción interna. Entonces, creo que en ese sentido el mejor posicionamiento, lo que nos convendría, es precisamente este liderazgo así muy práctico, muy orientado hacia el desarrollo y neutral entre grandes poderes, porque es evidente que por nuestras capacidades relativas nosotros no podemos sino ofrecer un marco para que ambos estrechen la mano, pero no mucho más que eso, porque nuestras capacidades de acción internacional son bastante limitadas. Entonces me parece que hay una fuerte dosis de pragmatismo del presidente, del gobierno, y nosotros tenemos que maximizar beneficios de todos aquellos actores que puedan colaborar y ayudarnos a traccionar crecimiento, a desarrollarnos y a desplegar el potencial productivo fenomenal que tenemos en nuestras economías regionales. Sí, sobre todo que cuando hablamos de estas características de estos países, tienen en su gran mayoría un importante segmento de clase ABC1 que les permite tener un consumo que Argentina puede abastecer en parte, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío, digamos. El presidente ha expresado que la Argentina es un país que desea posicionarse como supermercado del mundo. Ustedes bien saben que esto es harto complejo. Totalmente. No es tan simple. Entonces se requiere toda una reorganización del dispositivo productor y exportador argentino realmente fenomenal. Entonces es un proceso de largo tiempo, el nuestro. Ellos son mercados activos, abiertos, de alguna manera se muestran receptivos a la producción argentina de alta calidad. El capítulo agroindustrial es determinante, o sea, hay un mundo allí de oportunidades muy interesantes y además, como bien decís, pensando en el consumo sofisticado de la clase media local, donde China e India muestran niveles de crecimiento o tendencias de crecimiento en los próximos 15, 20 años realmente apabullantes, ¿no es cierto?, que van a superar prácticamente los de toda la Unión Europea en conjunto. Y después pensar que otros países, como dije, el sudeste de Asia también tienen segmentos ABC1. Bueno, hay un universo de oportunidades que se complementa también con el turismo, ¿no? Y bueno, la Argentina tiene que operar en eso. Lo que pasa es que tenemos que remontar una cuesta en términos productivos y de excedentes que nos permite ser ultra competitivos allí. Sergio, el Mercosur es una carga pesada para poder generar más exportaciones hacia Medio Oriente. El Mercosur lamentablemente viene de una etapa de desaceleración muy fuerte de sus disciplinas de negociación, de sus rutinas de encuentros. Los consensos internos han sido muy difíciles de articular durante los últimos tiempos. No es entonces extraña la demora de querer plantear un acuerdo que se resuelva rápidamente con la Unión Europea o incluso con otros actores. Yo creo que ahí hay un dato crítico. Creo que evidentemente, en este momento, para serles concretos, Corea del Sur está golpeando las puertas para otra vez tratar de iniciar negociaciones para la firma de un TLC con el Mercosur. Japón está haciendo lo mismo. Y los países de la ASEAN quisieran hacerlo, o al menos alcanzar un acuerdo limitado, ¿no? Un acuerdo de alcance parcial. Ahora, no depende tanto de la voluntad de ellos que nos están diciendo queremos hacerlo, depende de cuestiones de reorganización o de coordinación intra-Mercosur, intrabloque que debemos solucionar. Hasta que no se solucionen esas cuestiones, salir cohesionadamente a negociar al exterior va a ser muy complicado. Sí, ahí está el interrogante que se nos abre con Bolsonaro, ¿no? Yo creo que no, me parece que ahí va a tener que resolver y de hecho lo va a hacer. No creo que hipoteque el Mercosur o que abandone de alguna manera el Mercosur como marca o como, si querés, una variable que le permite hasta lograr afianzar cierto liderazgo de Brasil en la región. Es una plataforma que también sirve para proyectarlo internacionalmente. Pero bueno, tal vez este debate que lleva años respecto si la Unión Aduanera continúa dentro de este esquema rígido, si el arancel puede permanecer el arancel externo común me refiero, ¿no? El arancel externo común puede permanecer en estos niveles, cómo flexibilizar o agilizar cuestiones de procedimientos aduaneros, ventanilla única, todo lo que son esquemas de facilitación de comercio.
De esta manera tan rígida, el Mercosur evidentemente es inviable. El gran debate es, bueno, si se va hacia un área de libre comercio. Ahí me parece que va a haber que pensar mucho y planificar mucho, porque aun cuando haya países que piensen que es el mejor esquema, tal vez los sectores industriales de Brasil particularmente y de Argentina tengan ahí muchas reservas sobre ese modelo. Pero es una discusión estructural importante y que debería servir para relanzar el Mercosur de cara a las próximas décadas, en función, como digo, no solamente lo que puede hacer con Europa, sino también con varios países asiáticos y, por ejemplo, las 10 economías de ASEAN, que realmente son economías en desarrollo, muy similares en algunos casos a nuestra escala. Algo más que me interesaría saber es si este movimiento de Macri, digamos, de nuestro presidente, así neutral como veníamos hablando al inicio de la conversación, podría quizás deberse a la situación débil que tiene Argentina financieramente y a la posibilidad de que pudiera tener que volver a pedir dinero. Bueno, yo en esto te recuerdo unas palabras, ¿te acordás en la campaña electoral, o creo que fue tal vez previa, cuando Hillary Clinton, ¿te acordás? Se debatía el tema de China en la campaña, los demócratas y los republicanos. Y Hillary Clinton fue muy drástica, muy concreta, ¿no? Dijo, nadie se pelea con su banquero. Claro. Como diciendo, bueno, a ver, podemos tener diferencias, tenemos que negociar, tenemos que corregir asimetrías, podemos plantear disidencias, pero que no significa ruptura. Bueno, acá lo mismo, somos un país que necesita financiamiento externo, todo lo necesitan, lo que pasa es que lamentablemente nosotros lo necesitamos en una dosis mucho mayor. China es un país con el que hemos firmado un acuerdo de swaps que bueno, se ha incrementado prácticamente hasta 19.000 millones de dólares, es nuestro segundo socio comercial, es un proveedor de créditos y financiamiento de proyectos de infraestructura, el parque eólico en Jujuy, otros proyectos que tienen que ver con el sistema ferroviario. Entonces, no podemos enemistarnos ni sostener una posición dura con un socio, porque nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos, y todo aquel país, economía que nos ayude en ese sentido, me parece que hay que receptar muy bien esa oferta. Si tuviéramos que calificar a la Argentina, diríamos que es un país, o digamos, te pregunto si acordás con lo que vengo leyendo, la Argentina es un país pobre con recursos. Argentina somos tantas cosas, ¿no? Pero sí, nadie duda que tenemos recursos naturales y recursos humanos de altísima calidad. La pregunta siempre viene ¿por qué aquí no? Y cuando salen al exterior son genios y logran desplegar capacidades. Bueno, hay restricciones internas, restricciones históricas, hay restricciones estructurales que tienen que ver con la geoeconomía nacional, tal vez excesiva centralización en Buenos Aires, hay un país casi raquítico en el interior en algunos casos. Entonces, hay cuestiones que de alguna manera son un ancla y que deben ser superadas. Me parece que, por ejemplo, uno de los lemas del G20, de este G20, ha sido el futuro del empleo. Evidentemente estamos todavía muy lejos de estas dinámicas de cambio fenomenal en la organización de los sistemas de producción y la robotización, pero son cuestiones que como país debemos pensar, porque tarde o temprano van a irrumpir. Y si seguimos en esta situación, digamos, entre comillas, de aislamiento de pensamiento o de imaginar que hay un mundo de otro tipo, y persistiremos en esta senda del subdesarrollo, que lo único que ha hecho es degradarnos cada vez más, económicamente, socialmente, porque el 32-33% de pobreza se ha ido construyendo a lo largo de décadas. Sí. Entonces, ahí hay una asignatura muy, muy fuerte. Una vez escuché una definición que me parece interesante, ¿no? Esto de que somos un poco el enigma entre el paradigma del subdesarrollo. La Argentina es un país que se desdesarrolló, o sea, como si hubiera una opción por subdesarrollarnos o evitar el desarrollo. Bueno,
requiere a lo mejor otro tipo de análisis que no es puramente económico o politológico. Sergio, le agradecemos mucho estos minutos, le mando un gran abrazo y seguramente vamos a seguir conversando sobre el tema. Les agradezco mucho a ustedes y con todo gusto. Hasta luego. Licenciado Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios de Asia, Pacífico y Japón de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el CONICET.